la encerraron por saber leer más que los hombres. En San Cipriano, un pueblo de polvo y silencios donde las mujeres nacían para la obediencia y la tierra, el conocimiento de Soledad Montes era una ofensa, una anomalía que olía a azufre y a soberbia. La acusaron de estar endemoniada, la repudió su propia sangre y la sepultaron en vida en el sótano húmedo de la sacristía, un castigo comunitario sin juicio ni sentencia. Allí, con la única compañía de los libros gastados que su padre le legó, su mundo se redujo a una rendija de luz y al eco de sus propias lecturas. Pero el destino, como el viento de la sierra, es caprichoso y violento. Estaba a punto de desatarse una tormenta de pólvora y galopes, que arrancaría a Soledad de su tumba, para arrojarla a un infierno aún mayor, uno donde su mente, la causa de su condena, se convertiría en su única arma para sobrevivir. Si esta historia toca tu corazón, di desde dónde estás escuchando. Soledad era la hija de la herida, la heredera de una sed que no se saciaba con agua sino con palabras. Su padre, un maestro rural asesinado por defender lo suyo, le había dejado un tesoro prohibido, la capacidad de descifrar el mundo a través de las letras. Mientras las otras niñas aprendían a moler el maíz y a bajar la mirada, ella devoraba en secreto un atlas viejo, manuales de agronomía, y los clásicos que hablaban de mundos lejanos. Sus manos, agrietadas por la cal y el trabajo forzado, eran extrañamente delicadas al pasar las páginas. Su cuerpo, frágil y menudo, albergaba una inteligencia que ardía como una fiebre, una luz demasiado brillante para la oscuridad de San Cipriano. Sus ojos negros no reflejaban sumisión, sino un hambre insaciable, una pregunta perpetua que los hombres del pueblo no sabían ni querían responder. Tras la muerte de su padre, su don se tornó en maldición. Su habilidad para interpretar un contrato de tierras, para leer un mapa con más pericia que cualquier hombre o para citar pasajes que el propio sacerdote desconocía, fue interpretada no como sabiduría, sino como brujería. El cacique local, un hombre de manos gruesas y alma pequeña, la señaló. El cura, temeroso de una inteligencia que no podía controlar, la secundó. Su propia familia, aterrada por el oprobio social y el castigo divino, le dio la espalda, cerrando la puerta de su casa y de su memoria. La convirtieron en un fantasma, en el monstruo silencioso que habitaba bajo el suelo sagrado de la iglesia, una lección viviente para cualquier otra mujer que osara levantar la cabeza y mirar más allá del horizonte que le habían impuesto al nacer. En el sótano de la sacristía el tiempo no transcurría, se pudría, el aire olía a tierra húmeda, a incienso rancio y a olvido. La única luz era un cuchillo dorado que se clavaba a través de una grieta en el techo, un sol esquivo que le permitía releer las mismas frases hasta memorizarlas, hasta convertirlas en su única oración. El chal raído de su madre, su única posesión personal, le servía de manta y de refugio, un trozo de tela que aún guardaba un aroma a hogar y a ternura perdidos. Allí abajo, su piel perdió el color del sol, y sus manos se volvieron pálidas, casi transparentes, las manos de una reclusa. Pero su mente viajaba lejos, cabalgando por las llanuras descritas en sus libros, navegando por los mares de su atlas, construyendo una libertad interior que nadie podía arrebatarle. El mundo exterior era un personaje más, un opresor silencioso y constante. San Cipriano se ahogaba en un calor que aplastaba los espíritus y en un polvo que se adhería a la piel como una segunda mortaja. Las calles de adobe y piedra eran testigos de una vida regida por miradas furtivas y juicios susurrados en los portales. El machismo era el aire que se respiraba, una estructura invisible pero férrea que dictaba cada gesto, cada palabra, cada destino. La autoridad se dividía entre la sotana del cura y el rifle del cacique, un duopolio de poder que mantenía al pueblo en un estado de sumisión temerosa. La fe, una mezcla de catolicismo severo y supersticiones paganas, no ofrecía consuelo, sino un catálogo de pecados y castigos, donde la curiosidad de una mujer era el más grave de todos. La Sierra Madre Occidental era el telón de fondo de esta prisión social, una geografía tan implacable como sus habitantes. Cañones que se abrían en la tierra como cicatrices, un sol que quemaba sin piedad durante el día y noches que traían un frío que helaba los huesos. El viento aullaba entre las rocas, un lamento perpetuo que parecía contar las historias de todos los desheredados que habían buscado refugio en su inmensidad. Este paisaje no era un hogar, sino un exilio. Reforzaba la sensación de aislamiento, de soledad, un recordatorio constante de que más allá de su celda y de su pueblo no había escapatoria.
Solo una naturaleza hostil que devoraba a los débiles y a los solitarios. Un mundo sin matices donde todo se dividía entre lo sagrado y lo profano, el honor y la vergüenza. La comunidad era un cuerpo único con 1000 ojos y una sola voz acusadora. Las mujeres, con sus rebozos negros y sus rosarios entre los dedos, la miraban con una mezcla de lástima y terror, como si su condición fuera contagiosa. Los hombres, al pasar junto a la iglesia, escupían al suelo, un gesto ritual para alejar al demonio que, según ellos, anidaba en la mente de Soledad. Su nombre fue borrado de las conversaciones, su existencia reducida a un rumor, a la leyenda de la loca que lee. Se convirtió en el chivo expiatorio de todas las desgracias del pueblo, la sequía, la enfermedad del ganado, la muerte de un niño. Su encierro no solo la castigaba a ella, sino que servía como una advertencia brutal para mantener el orden establecido, un orden basado en la ignorancia y el miedo. Una tarde, el sopor de San Cipriano se quebró. El estruendo de una docena de caballos al galope hizo temblar el polvo de las calles. Un sonido de violencia y urgencia que el pueblo no había oído en años. Era la partida de El Cuervo, el bandolero más temido de la sierra, un espectro de la revolución traicionada, que huía de un destacamento de la Guardia Civil. Uno de sus hombres sangraba sobre la montura, gravemente herido. Necesitaban cruzar un paso montañoso vigilado, una ruta secreta que solo aparecía en un viejo mapa de la hacienda local, un mapa que ninguno de aquellos hombres rudos sabía interpretar. La desesperación es una mala consejera, y en su huida, el cuervo oyó el susurro de la leyenda del pueblo, la mujer encerrada que sabía de letras. La puerta de la iglesia se abrió de una patada. El cuervo, con el rostro cubierto de polvo y la pistola humeante en la mano, irrumpió en el sagrado silencio. El sacerdote, pálido y tembloroso, vio cómo toda su autoridad se desvanecía ante el cañón de un arma que no entendía de sermones. «Entrégueme a la mujer», ordenó el cuervo, su voz un graznido ronco que hizo eco en la nave vacía. No hubo negociación. La trampilla del sótano fue abierta, y Soledad fue arrancada de su oscuridad. La luz del sol la hirió en los ojos, un dolor agudo y cegador después de años de penumbra. Antes de que pudiera comprender, fue arrojada sobre la grupa de un caballo, el áspero cuero contra su piel, el olor a sudor y a pólvora asfixiándola. Su prisión simplemente había cambiado de muros, del sótano húmedo a la inmensidad amenazante y sin límites del desierto. El galope frenético de los caballos la sacudía, un bautismo violento en un mundo que había olvidado. El viento le arrancaba el aliento, y le llenaba los ojos de lágrimas. A su alrededor, los rostros de los bandoleros eran máscaras de brutalidad y urgencia, hombres forjados en la misma tierra áspera que ahora devoraban a toda velocidad. Soledad se aferró al jinete, no por confianza, sino por puro instinto de supervivencia. El mundo de sus libros, con sus héroes y sus geografías ordenadas, se había hecho añicos. La realidad era esto: un secuestro a plena luz del día, un viaje hacia un destino incierto en manos de forajidos que la veían como un objeto, una llave. El hombre que la había secuestrado era Ricardo Alatorre, aunque todos lo conocían como el Cuervo. Su rostro era un mapa de su propia historia. Una cicatriz le cruzaba la ceja izquierda, recuerdo de un machetazo en la Revolución, y sus ojos, astutos y melancólicos a partes iguales, habían visto demasiada traición. Era un producto de la misma injusticia que había aplastado a Soledad, un campesino despojado de sus tierras, que había luchado por una causa perdida. No era un monstruo sin alma, sino un líder pragmático y carismático endurecido por la supervivencia. A diferencia de los hombres de San Cipriano, la inteligencia de Soledad no le provocaba temor ni recelo. La veía con la fría mirada de un artesano que encuentra una herramienta perfecta para su trabajo. Una herramienta para engañar a la muerte. Él era su captor, otro hombre que pretendía usarla para sus propios fines. Ella, para él, era la letrada, un instrumento anónimo y desechable. Su primer encuentro fue una danza tensa de desconfianza mutua. Cuando acamparon, bajo un cielo cuajado de estrellas indiferentes, él le arrojó el mapa. «Léelo», ordenó. Ella lo miró con un desafío silencioso, sus ojos negros reflejando las llamas de la hoguera. No dijo nada. Su silencio era su única defensa, su única forma de poder en una situación de absoluta impotencia. Él la observó, paciente, reconociendo en su obstinación una fuerza que no esperaba. La pregunta flotaba entre ellos, tan peligrosa como una serpiente de cascabel en la oscuridad.
¿Podría ella negociar su libertad, o se convertiría en la esclava intelectual de una banda de asesinos? El conflicto inicial se fraguó en ese silencio cargado de electricidad. Soledad veía en el cuervo la encarnación de la violencia masculina que había definido su vida, la fuerza bruta que se imponía sobre la razón. Él, por su parte, necesitaba su mente con una urgencia desesperada. Su hombre herido deliraba por la fiebre, y la Guardia Civil les pisaba los talones. Cada minuto de silencio de Soledad era un paso más hacia el abismo para su banda. Intentó la amenaza, la promesa, la razón. Pero ella permaneció impasible, con la barbilla alta, protegiendo su único tesoro. No era un desafío por orgullo, sino una negociación desesperada. Su conocimiento era su única moneda de cambio, y no la entregaría a cambio de nada. Estaba aprendiendo, a la fuerza, el lenguaje del poder. Los primeros días fueron un infierno de roces y tensiones. Los hombres de la banda la miraban con una mezcla de desprecio y deseo mal disimulado. Se burlaban de sus manos pálidas, de su fragilidad, llamándola la Santa Consorna. Soledad se movía entre ellos como un fantasma, envuelta en su chal raído, hablando solo cuando era imprescindible, con frases cortas y precisas. Su mente se debatía en un conflicto moral insoportable. Para sobrevivir, para ganar su libertad, tendría que usar su don para planificar emboscadas, para guiar a aquellos hombres hacia robos y violencia. ¿Era libre si su libertad se construía sobre el sufrimiento de otros? Cada noche junto al fuego leía el mapa, pero su verdadera lucha no era contra la Guardia Civil, sino contra sí misma. Poco a poco algo comenzó a cambiar. El cuervo, a diferencia de sus hombres, nunca la trató con desdén. Observaba en silencio cómo descifraba los caminos, cómo su dedo trazaba rutas imposibles sobre el papel arrugado. Una noche, mientras una tormenta helada azotaba el campamento, él se acercó y le echó su propia manta sobre los hombros, un gesto torpe, casi involuntario, pero cargado de un significado profundo. En otra ocasión, le pasó su cantimplora sin decir palabra cuando vio sus labios resecos por la sed. No eran actos de bondad, sino de reconocimiento. Empezaba a verla no como una herramienta sino como una igual en la batalla por la supervivencia. Una lealtad extraña, nacida de la necesidad, comenzaba a tejerse entre ellos. La relación evolucionó en los silencios compartidos junto al fuego del campamento. Soledad empezó a hablar más, no sobre sí misma sino sobre estrategia. Les enseñó a leer las estrellas para orientarse, a entender los vientos para predecir el tiempo. Su voz, antes un susurro temeroso, adquirió un timbre firme. Los hombres, que antes se burlaban, comenzaron a escucharla con una atención reverencial. El momento clave llegó cuando su plan para emboscar una patrulla funcionó a la perfección, salvándoles la vida y proveyéndoles de armas y municiones. Esa noche uno de los bandoleros más rudos al pasarle un plato de comida la llamó por primera vez, la maestra. El apodo cuajó. Dejó de ser la loca que lee, para convertirse en la estratega indispensable. Su transformación era visible, una muda de piel dolorosa y liberadora. La fragilidad de su cuerpo dio paso a una resistencia forjada en el hambre, la sed y las largas cabalgatas. Su piel, antes pálida, se curtió bajo el sol implacable del desierto. Aprendió a montar a caballo no como una dama, sino como un hombre, fundiéndose con el animal. Sus manos, antes limpias de su encierro, se mancharon primero de la tinta con la que falsificaba salvoconductos, y luego de polvo, de grasa de rifle, y en ocasiones, de la sangre de los heridos que ayudaba a curar. Dejó de cubrirse la cabeza con el chal en señal de sumisión, ahora lo llevaba atado al cuello, un pañuelo de forajida, un símbolo de su nueva identidad. Socialmente, su estatus se invirtió de forma radical. En San Cipriano fue una paria por saber demasiado. Entre los bandoleros, era respetada por la misma razón. Pasó de ser la loca del pueblo a ser la mujer del bandolero. Un estigma aún mayor para el mundo civilizado, pero una posición de poder en su nuevo universo. Los hombres ya no la miraban con lascivia, sino con una mezcla de asombro y temor. Su palabra se convirtió en ley. Era ella quien decidía la ruta, el momento del ataque, la estrategia de la huida. El cuervo la escuchaba, confiando su vida, y la de sus hombres a la mente de aquella mujer que había sacado de un agujero oscuro. Su celda ya no existía, el mundo entero era su tablero de ajedrez. La metamorfosis más profunda ocurrió en su interior. Los libros de su padre que habían sido su único refugio,
Ahora descansaban en el fondo de su alforja. Ya no los necesitaba para escapar. Había dejado de leer las historias de otros para empezar a escribir la suya propia en los mapas polvorientos del desierto. Su voz, antes ahogada por el miedo, ahora era firme y clara cuando daba órdenes alrededor del fuego. Un día, al encontrarse con una familia de campesinos aterrorizados, fue ella quien habló, tranquilizándolos, negociando comida a cambio de información, mostrando una autoridad serena que desarmó su miedo. Se vio en sus ojos, no como una amenaza, sino como una líder. En ese momento, Soledad Montes, la prisionera, murió para siempre. El final del camino llegó en el Cañón de las Ánimas, una garganta de piedra roja, sin más salida que la que habían usado para entrar. La Guardia Civil, liderada por un capitán obsesivo y cruel, les había tendido una trampa perfecta. El silbido de las primeras balas confirmó sus peores temores. Estaban acorralados. El cuervo, en un intento desesperado por abrir una brecha, cayó gravemente herido, un borbotón de sangre manchando su camisa. El plan por primera vez había fallado. El pánico se apoderó de los hombres, que respondían al fuego sin orden ni concierto, esperando una muerte segura. El aire se llenó del olor a pólvora y a desesperación. La sierra, antes su aliada, era ahora su tumba. En medio del caos, Soledad permaneció inmóvil por un instante. El miedo, un viejo conocido, intentó paralizarla, pero algo más fuerte se impuso. La estratega, la maestra, tomó el control. Con una calma que heló a los que la miraban, se acercó a la hoguera agonizante, tomó el mapa que los había guiado hasta allí, y lo arrojó a las llamas. El papel se retorció, consumido por el fuego, y con él, se quemó la última posibilidad de una huida convencional. Luego, arrancó un trozo de tela blanca de la camisa de un muerto, y, ante la mirada atónita de El Cuervo y sus hombres, comenzó a caminar, sola y desarmada, hacia las líneas de los soldados. No iba a rendirse, iba a negociar. El capitán de la Guardia Civil la vio acercarse, una figura solitaria y frágil en medio del tiroteo, y ordenó un alto el fuego. La curiosidad pudo más que su sed de sangre. Soledad se detuvo a pocos metros, el viento agitando su pelo y la tela blanca en su mano. La tensión era insoportable. Desde las rocas, los bandoleros observaban, impotentes, con las armas en la mano, confiando por primera vez su destino no a las balas, sino a las palabras de una mujer. Ella lo miró a los ojos, sin bajar la mirada, comenzó a hablar. Su voz era clara, firme. No suplicó, no amenazó. Usó su conocimiento de las leyes, leído en los viejos libros de su padre, su astucia para leer la codicia en los ojos del capitán, y tejió una mentira brillante sobre un tesoro revolucionario escondido en otra parte. Un duelo de intelectos en el corazón del infierno. Su plan no se basaba en la piedad, sino en la avaricia. Describió con un detalle asombroso un cargamento de oro perdido, citando nombres, fechas y lugares falsos, con la convicción de un testigo presencial. Ofreció al capitán la gloria y, sobre todo, la riqueza, a cambio de la vida de un puñado de bandoleros insignificantes. El capitán, un hombre ambicioso atrapado en un puesto fronterizo, dudó. La historia era verosímil, la promesa, demasiado tentadora. Soledad vio la codicia ganar la batalla en su interior. La negociación se extendió durante una hora que pareció una eternidad. Finalmente, el capitán aceptó. Se retiraría, dejando un caballo y medicinas, a cambio de la ubicación exacta del supuesto tesoro. La palabra de una mujer acababa de desarmar a un ejército. La justicia poética llegó en silencio, sin fanfarrias. Mientras los soldados se retiraban, Soledad regresó junto a los suyos. El cuervo la miró desde el suelo, con una mezcla de dolor, asombro, y una gratitud tan profunda que no necesitaba palabras. Ella se arrodilló a su lado, y comenzó a curar su herida con las medicinas que había conseguido. Había descubierto que la verdadera libertad no consistía en escapar de una celda, sino en desatar el poder de su propia mente, sin pedir permiso a nadie. La misma cualidad por la que había sido condenada se había convertido en su salvación, y en la de aquellos hombres que, a su manera, se habían convertido en su familia, una manada de parias liderada por la mujer que leía. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si sientes eso, compártela con quien la necesite. Soledad no regresó a San Cipriano. Su hogar ya no estaba allí.
Con el cuervo recuperándose lentamente, ella tomó las riendas no solo del mapa, sino del destino de la banda. Los guió hacia el norte, hacia una nueva vida lejos de los fantasmas del pasado. Su gesto final fue dejar atrás los libros de su padre en una cueva abandonada. Ya no eran necesarios. Eran el testimonio de la mujer que fue, no de la que era ahora. La que no solo leía el mundo sino que lo escribía con cada paso, con cada decisión, bajo el vasto e inclemente cielo del desierto. La última imagen es la de su silueta a caballo, recortada contra un atardecer de fuego. Ya no es una víctima, ni una prisionera, ni siquiera una bandolera. Es simplemente soledad, una mujer dueña de su nombre y de su camino. Su rostro, curtido y sereno, mira hacia el horizonte, hacia un futuro incierto pero elegido. El viento de la sierra, que antes sonaba como un lamento, ahora parece susurrar su nombre con respeto. La historia se desvanece en esa imagen, dejando una pregunta flotando en el aire, una pregunta tan afilada como el borde de un cañón. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el coraje de amar a quien todos rechazaron?